Ahora cambiamos de tema porque, además de, por supuesto, celebrar el inicio de la independencia de México, ¿tiene usted otro plan para el fin de semana? Pues tome nota porque esta noche nos acompaña Natalia Herrera. Ella es protagonista de la puesta en escena de microteatro Santa, la cual cuenta la historia de un amor que nunca fue. Y además nos la cuenta acompañada de la música de grandes artistas inolvidables, entre ellos Agustín Lara, Pérez Prado y Los Panchos. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida a Capital 21, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Iván, pues a nosotros que nos gusta el teatro, pues se nos da una opción, Natalia, este fin de semana, y me dices que tu obra de teatro, pues ya es la última opción porque ya la próxima semana no va a estar. Sí, ya la próxima semana es el fin de temporada, justamente el domingo 23. ¿Y de qué trata Santa? Bueno, no es la de Federico Gamboa. Santa no es la de Federico Gamboa, de hecho Santa es una microobra que escribimos, dirigimos y producimos Paola Contreras, Melissa López Portillo y yo, que son mis compañeras en escena. Y pues realmente es una obra hecha por nosotras con muchísimo amor y que ya lleva 3 semanas ahorita en cartelera y trata de son 3 ex cabareteras que ahora se dedican a hacer la limpieza en el cabaret en el que bailaban y ahora se dedican a hacer la limpieza esperando a que las liquiden, ¿no? Y un día escuchan una canción de amor de cabaret y entonces se acuerdan de aquellas épocas y a través de la música de estos grandes como Agustín Lara, Pérez Prado, Los Panchos, van recordando la época y el amor de Santa, que fue un gringo que vino a enamorarla durante una semana y luego se fue, entonces ella queda esperanzada y deseando que su amor vuelva. Entonces ellas cuentan la historia de Santa y a la vez recuerdan las bellas épocas que vivieron en el cabaret. Uy, se ve bueno, Iván. Se escucha muy bien esta obra, Natalia, que pertenece justamente a la temporada por musical de microteatro, ¿verdad? Sí, así es. Ahí están en Roble número 3. ¿Qué personaje haces ahí? Yo interpreto a Santa, la chiquilla enamorada del gringo que probablemente no vuelva. Entonces, y está bien padre porque, por ejemplo, mis compañeras a la vez, aunque hablamos del gringo, James, ellas mismas interpretan a él, entonces se están haciendo cambios de personajes. La verdad es una obra muy dinámica, donde estamos bailando, cantando y pues se van cambiando también las temporalidades en escena, ¿no? De repente están barriendo y de repente ya están bailando como en las épocas, entonces está bien divertida y linda. Oye, Natalia, cuéntanos, ¿cómo logran en 15 minutos contar una historia que tenga una estructura dramática? ¿No es poco tiempo? Sí es poco tiempo y la verdad es un reto, pero yo creo que el teatro, la magia del teatro es que puedes utilizar ciertos elementos también como para dar brincos en el tiempo y cambiar de personaje, entonces lo mejor es utilizar como todas esas herramientas a tu favor, ¿no? Y entonces estructurar una historia de la mejor manera para que en 15 minutos tú puedas contar lo que quieres y que haya un inicio, un conflicto y un fin, ¿no? Y un cierre. Y justamente yo creo que Santa es una obra en la que sucede eso. O sea, tienes el inicio y de repente te van cambiando, o sea, no sabes en qué va a terminar realmente. Y justamente dice Juan, es muy difícil contar una historia en 15 minutos. Me parece claro. Todavía más difícil un musical. ¿Cómo les ha ido en esta temporada? Bien. ¿Qué reacciones han tenido del público? Súper bien, la verdad es que el público ha sido muy padre. Hemos recibido comentarios súper lindos. De repente se nos acercan y nos dicen, ay, no, es que me transportaste a la época, la música divina. Y realmente me sentí, o sea, me hiciste recordar lo que era esas épocas, ¿no? Entonces, la verdad hemos tenido, por ejemplo, público que derrama lágrimas, ¿no? Y al final es como, gracias. Bueno, de eso se trata todo. Rápidamente, Natalia, horarios ahí en microteatro, en Roble, Santa María la Ribera. Nosotras, o sea, microteatro tiene obras de martes a domingo. Nosotras vamos a estar martes y miércoles de 7 a 9:30 de la noche. ¿Y mañana y el domingo? Y sábados y domingos de 3 a 5. Tenemos 6 funciones por día y están intercaladas en 25 minutos. O sea, de 25 a 25 Mañana 15 de minutos. septiembre y 16 hay funciones. Sí, así que si están de vacaciones es una súper buena opción para pasarla padre y también pueden ir los niños, está súper adaptable para todos. Muchísimas gracias. Ahí está la información, Gracias. Natalia.